un sistema aislado es el que permite o el que no permite que existan fuerzas externas y por lo tanto entonces toda la energía interna del sistema se convierte en trabajo y en base a eso fue que empezamos a trabajar con el sistema masa resorte, después entonces encontramos la cinemática, encontramos la energía, después dijimos cuáles eran las aplicaciones, la superposición y hemos llegado entonces a las oscilaciones amortiguadas. Ese es el recorrido que hemos hecho. Resulta que las oscilaciones amortiguadas son, digámoslo así, como la primera parte de empezar a volver el ejercicio que estamos haciendo de encontrar oscilaciones, de entender que es una oscilación primero para poder pasar al movimiento ondulatorio, es esa manera de como nosotros vamos a trabajar que ya estamos un poco más real. Entonces, estábamos en la Luna, devolvámonos para la Tierra, ¿sí? En la Tierra nosotros tenemos una fuerza externa que se conoce como el ambiente, ¿sí? El ambiente que nosotros no percibimos porque pues yo no percibo el ambiente, no sé si de pronto aquí hay alguien con eh, extrasensorial, bueno, con poderes extrasensoriales que pueda decir que él siente el ambiente, siente de pronto el viento, ¿sí? Porque yo también lo siento, ¿no? Si el ventilador se está moviendo, se siente el viento. Si está venteando afuera, se siente el viento. Pero usted, si no hay viento, usted no siente nada, ¿sí? O sea, usted no puede decir que usted está en un medio. Digamos que un extraterrestre nos mira y dice, ah, no, sí, ellos están en el medio ambiente, o sea, están en un medio. Cuando usted se arroja inmediatamente a una piscina, pues inmediatamente se da cuenta que cambió de medio, porque el índice de refracción o el índice, digámoslo así, del material en el que usted estaba, que era el aire, es de mucho menor densidad que el del agua. Entonces, usted en el agua sabe que está en otro medio y usted puede tocar el agua en una piscina, en un charco, en un estanque, en donde quiera, y usted se da cuenta que cambió el medio, ¿sí? Eso es entonces lo que nosotros, digámoslo así, empezamos a evidenciar de que tenemos una fuerza que pues se está oponiendo al movimiento. Entonces Galileo la postuló en 1580 cuando propuso la teoría de la caída de los cuerpos. Él llegó y dijo, existe una resistencia. Esa resistencia entonces es la oposición a que los cuerpos que son más pesados no tienen tanta resistencia como los que son más livianos. Y pues hasta la década del 60, cuando fueron yo creo que ya les había dicho, ¿no? Cuando fueron a la Luna fue que se constató de que efectivamente esa resistencia en la Tierra hacía entonces que los cuerpos cayeran todos, los más pesados más rápido que los más livianos, ¿sí? Entonces lo que había propuesto Galileo había sido cierto. Entonces, digamos que cuando venimos aquí para la Tierra, inmediatamente nos damos cuenta que el movimiento que nosotros teníamos en la Luna, que era eterno, aquí sí la cosa cambió. Al tener nosotros una fuerza de oposición, que es esta fuerza F sub 0 menos lambda por B, esta lambda es entonces la constante de viscosidad del material o del medio en el que nosotros nos encontramos. Entonces, digamos que estamos en el aire, entonces en el aire nosotros tenemos una constante de viscosidad igual a 1, ¿sí? Digamos que la estamos naturalizando, ¿no? Lo que ustedes aprendieron en mecánica, que existe un sistema que me permite entonces naturalizar las constantes. Entonces, estoy diciendo que lambda para el aire es igual a 1, pero que lambda para el agua es igual a 2, entonces como para que se vea la diferencia, ¿sí? Entonces yo sí siento el agua, lo percibo, pero el aire yo no lo percibo, ¿no? A no ser de que pues sienta una ráfaga. Entonces esta lambda que tenemos aquí es la que se encarga, digámoslo así, de que exista una diferenciación en la densidad. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí la densidad asociada al medio. Esas X que yo dibujo acá son la densidad. Con esta lambda, entonces yo puedo hacer una diferenciación de que aquí es un medio, de que aquí pues efectivamente tengo otro medio y de que aquí estoy en otro medio. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos estudiar una oscilación amortiguada, inmediatamente pensamos en que las oscilaciones amortiguadas pues vienen no con una restricción, sino que ya vienen de antemano con algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que la amplitud en las oscilaciones amortiguadas disminuye, ¿sí? Entonces, ya ese movimiento que nosotros teníamos ideal, donde la amplitud jamás se iba, o sea, teníamos aquí el sistema
pendular y el péndulo iba y se devolvía, iba y se devolvía. Ese sistema que es eterno ya no lo tenemos. Entonces, cuando hablamos de que tenemos una oscilación amortiguada, inmediatamente hablamos de que esa oscilación, entonces, la amplitud, perdón, de esa oscilación disminuye con el tiempo. Y si disminuye con el tiempo, la energía del oscilador también va a disminuir, debido a que entonces esa fuerza de rozamiento, ¿sí? Esta fuerza de rozamiento o fuerza de oposición, como le quieran decir, que está enlazada con esta constante de longitud, con esta constante de viscosidad, siempre pues va a disminuir la velocidad del movimiento y por lo tanto entonces eso es, digamos, las dos características esenciales que tenemos de lo que son las oscilaciones amortiguadas. Claro, tenemos una ecuación característica que es la que vamos a encontrar. Entonces, si nosotros decimos que tenemos, Lady, ¿qué dijo? Lady dijo, presente, profe. Lady a las 4:26. Toca que me escriba un correo, Lady. Entonces, si nosotros suponemos que tenemos esta fuerza y que la ley de Hooke es la que nos hace mover el sistema masa-resorte, entonces cuando aplicamos Newton decimos fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Por qué aplicamos Newton? Porque vamos a buscar la dinámica del movimiento. Entonces, esta fuerza que tenemos, que es esta fuerza en H más esta F sub 0, que sería entonces la ley de Hooke, que es la ley restitutiva menos kappa por X, menos F sub 0, que sería menos lambda por B, igual a masa por aceleración. Ya conocemos que la aceleración es la segunda derivada temporal de la posición y aquí entonces tendremos que la velocidad, que es de la velocidad de esta fuerza de oposición, sería la primera derivada temporal de la posición. ¿Sí? Entonces con esos dos términos, digámoslo así, pues reemplazamos entonces en nuestra ecuación la velocidad aquí y la aceleración entonces aquí. Entonces me quedaría menos kappa por X, que es la ley de Hooke, menos lambda por la primera derivada temporal de la posición, debe ser equivalente a la masa por la segunda derivada temporal de la posición. Si nosotros dividimos este resultado, bueno, todo entre la masa, nos va a quedar entonces menos kappa por X, menos kappa sobre M, perdón, por X, menos lambda sobre M, la primera derivada temporal de la posición y la segunda derivada temporal de la posición. ¿Seguro que esto no lo habíamos visto? ¿No? No, profe, ese no lo hemos visto. No, señor. Bueno, pensé que sí, ¿no? Entonces me equivoqué de grupo, hijo. Entonces, tenemos esta expresión que tenemos aquí, acá esto que está sumando, lo restando, perdón, lo pasamos a sumar, es esto que también lo pasamos aquí a la derecha, y por lo tanto estamos obteniendo esta ecuación, ¿no? Esta ecuación entonces me dice que tengo un nuevo parámetro que es lambda sobre m, que lo vamos a llamar 2 gamma, simplemente es 2 gamma, y esto pues ya conocemos que es omega al cuadrado, que es del oscilador armónico. Aquí tengo que R puede ser igual a beta, ¿sí? ¿Qué quiere decir R? Pues el factor que tenemos de amortiguamiento que lo estamos llamando nosotros 2 gamma. Lo que pasa es que algunos libros llaman es 2 beta igual a lambda sobre M, ¿sí? Algunos libros, pero entonces les coloco eso por si se lo llegan a topar. Y tenemos entonces aquí lambda que es igual a B, ¿sí? Porque pues en algunos libros B es el amortiguamiento. Entonces no se vayan a confundir ni vayan a decir, no, es que el profesor nos dijo mentiras. No, simplemente que esto es una constante. Para el fin es lambda, pero de pronto para la CERWI es B. No, no para CERWI también es lambda, pero me parece que para la física universitaria sí viene con B. Entonces, para que tengamos en cuenta. Entonces, al reescribir esta ecuación de acá, nos va a quedar entonces 2 veces gamma y aquí nos quedaría omega al cuadrado, ¿sí? Por la función. Inmediatamente decimos, bueno, aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes, pero con una derivada inicial o con la primera derivada en la función. Inmediatamente se nos cae la función que nosotros veníamos trabajando, ¿sí o no? ¿Cuál era la función que veníamos trabajando? X de t es igual a la amplitud por el seno de omega t más phi. Esa era la función que nosotros estábamos trabajando. Entonces resulta que ahora nos va a tocar solucionar esta ecuación diferencial, pero vamos a hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo en todas las ecuaciones que encontramos. Vamos a suponer la solución. Entonces yo les voy a preguntar a ver de sus cursos de cálculo, ¿sí?
Cuando nosotros teníamos una función exponencial, por ejemplo, ¿sí? O cuando teníamos una función parabólica o polinómica, y nosotros queríamos que esa función sufriera un decrecimiento, ¿qué función usábamos? 0,5 para el cuarto corte. Primero que todo, ¿por qué para el cuarto corte? No, es un decir, es un decir. Bueno, ¿cuál es la función entonces que me sirve a mí para que sufra uno un decrecimiento? De sus cursos de cálculo, ¿no? Antes de pasar a verlo. El Euler, si mal no estoy, el Euler a la elevado a la x va dando ¿qué? Una ecuación que puede ser exponencial o de crecer en base al tiempo. Pero ese Euler, ¿cómo debe ser? Mm, ahí sí me jodió un poco porque ¿No va bien? Pero yo le pregunto es cómo debe ser el Euler. Ya sabemos que es un Euler, bien. Pero ¿cómo debe ser el Euler? el ¿Positivo? Euler, no, el Euler va elevado ¿qué? A un número y pues por lo general es negativo. Entonces necesitamos negativo, ¿no? O sea que nosotros no necesitamos, digámoslo así, nosotros no necesitamos que, que esta ecuación, digamos, tenga una solución particular, o sea, que lo hagamos por alguna solución particular. Inmediatamente lo que hacemos es que decir, bueno, si el Euler nos disminuye la amplitud, entonces yo tengo acá que esta es mi sinusoidal inicial, ¿no? Y el Euler disminuye, entonces yo lo que voy a hacer es que quiero disminuir esto, lo quiero partir para que ella vaya perdiendo amplitud. Pues, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente multiplicarlo, o sea, multiplicar mi amplitud por el Euler a la menos gamma t, porque pues reconozcamos que gamma es el valor de amortiguamiento. Entonces, miren que tengo la misma función armónica, ¿sí? Puedo tenerla completa, que es x de t igual a seno de omega t más phi, ¿no? Esta es la ecuación que nosotros conocemos como la función armónica, que nos sirve para cuando el péndulo tiene un periodo infinito, digamos, no, un movimiento infinito, ¿sí? Y que ese movimiento infinito entonces establece que tenemos un movimiento periódico. Este Euler que le estamos haciendo aquí, que le estamos multiplicando a la amplitud, no se lo estamos multiplicando al seno, se lo estamos multiplicando así como se ve aquí a la amplitud, es el que me permite decir entonces que yo voy a tener un decrecimiento, ¿sí? Como dijo el compañero Joan David. Él dijo, mire, pues con un Euler, ¿sí? El Euler que es lo que me va a permitir que yo vaya perdiendo amplitud, mire, pierdo amplitud, amplitud, hasta que por último me tengo que ir al infinito con el valor del tiempo. ¿Por qué debe funcionar? ¿Sí? Porque pues nosotros decimos, pero si funciona o no funciona. ¿Por qué debe funcionar? Porque lo que estamos haciendo es diciendo que el valor ahora de nuestro sistema pues es más real. ¿En qué sentido es más real? Que si usted tiene el sistema más a resorte, usted lo tomó aquí con la manita y lo soltó, él va y viene, él va y viene, él va y viene, él va y viene, pero por último él va a llegar a su posición de equilibrio, que fue de donde usted lo sacó. ¿Sí? Esa posición de equilibrio entonces me está permitiendo a mí decir que usted perdió amplitud. ¿Cómo perdió amplitud? Con Euler a la menos gamma Tm. Ese es el razonamiento que hacemos para esta ecuación diferencial, porque pues la ecuación diferencial ya se complicó, digámoslo así. Se complicó un poquito en su solución. Entonces la frecuencia que ahora vamos a manejar se llama gamma al cuadrado, que es igual gamma, omega al cuadrado, perdón, que es igual a omega sub 0 menos gamma al cuadrado, ¿sí? Tenemos que el parámetro es 2 gamma, que es el amortiguamiento, que ya sabemos que es lambda sobre la masa,
pero pues es también importante que tengan en cuenta que ese gamma también está relacionado con el tiempo de relajación que existe en la energía. Es decir, usted aquí empezó con una energía de 200 julios y aquí empezó a bajar y a bajar y a bajar y por último termina con una energía de 200 julios, de 20 julios, perdón. ¿Sí? Ese tiempo de relajación que es de pérdida de energía es el que también lo podemos asociar al valor de gamma. Es 1 sobre ese valor. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación que es importante que la tengan porque hay muchos ejercicios donde les piden el tiempo de relajación y ustedes dicen, no, pero ¿cómo así que el tiempo de relajación? ¿De dónde va a salir si conocemos son las frecuencias? Y entonces empiezan con que la frecuencia es igual a 2 a 2 pi sobre el periodo y por ahí se empiezan a complicar la vida. ¿Sí? Entonces Me es repite, mejor. me repite ese último dato, o sea, de que gamma, 2 gamma es igual a A uno uno sobre... sobre tau. Uno sobre tau, que tau es el tiempo de relajación. El tiempo de relajación es que usted empieza aquí con 200 julios y va bajando, va bajando, bajando hasta que llega a 2 julios, ¿sí? Ese es el tiempo de relajación que yo obtengo del sistema de amortiguamiento que está dado aquí en gamma. Es el mismo tiempo de relajación que ustedes vieron cuando estaban viendo electromagnetismo en carga y descarga de un condensador, ¿no? ¿Sí recuerdan, verdad? ¿Sí? Más o menos. Me traiciona la memoria, siento decirlo. En el circuito tenemos una resistencia, tenemos un capacitor, este es el circuito de carga y descarga de un condensador. Aquí colocamos una diferencia de potencial. Aquí pasa una corriente I, ¿sí? Y nosotros trabajamos esta corriente I y estamos calculando el valor de la carga en función de la carga final hasta la descarga. La carga inicial es Q, que es igual a C por B, 1 menos Euler a la menos RT sobre... No, RC, acá es RC sobre T. ¿Sí? Y aquí cierro paréntesis. Y esta es la ecuación de carga de un condensador. ¿Sí? Ese tiempo de relajación tau que aparece ahí al final en Euler es este mismo que nosotros tenemos aquí. Porque pues tiene que existir un tiempo de decaimiento, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de decaimiento? Pues desde este punto que inició hasta cuando llega hasta el final, que se vuelve bien pequeño. Entonces, esta ecuación es bueno que la tengan ahí. Y pues ya saben que la amplitud es la amplitud multiplicada por el factor de amortiguamiento, es el que me permite encontrar la amplitud al final del movimiento, ¿no? Pues teniendo en cuenta que este tiempo, o pues o en cualquier tiempo, ¿no? Porque pues si el ejercicio le pide un tiempo, pues usted puede tenerlo ahí en función de ese tiempo. Nosotros vamos a trabajar solo oscilaciones amortiguadas, ¿sí? Es decir, las oscilaciones amortiguadas solo se tienen en cuenta. Pucha, me enredo aquí el cable. Bueno, solo se tienen en cuenta cuando. Un segundito que está caliente la tableta. Se va a estallar esta vaina. Solo se tienen en cuenta cuando el valor que nosotros estamos teniendo aquí de lambda es menor que omega, ¿sí? Esto que tenemos aquí es, bueno, no aparece, amortiguado. Parece que parecía el título, amortiguado. Cuando lambda es igual a omega, esto es un sistema crítico, ¿sí? Y cuando lambda es mayor que omega, esto es un sobreamortiguamiento. El sobreamortiguamiento y el sistema crítico de amortiguamiento nosotros no lo vamos a estudiar. Nosotros solo vamos a hacer ejercicios de amortiguamiento. Entonces, en un ejercicio que usted esté haciendo y que diga calcule el sobreamortiguamiento, usted dice, no, eso no, porque yo no voy a hacer esos ejercicios. ¿Sí? Los ejercicios que va a hacer solo son de amortiguamiento. Tendríamos que ver cada uno de esos dos casos para poder entenderlos bien. Solo es suficiente con que aprendan que existe el amortiguamiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro, todo, ¿no? Muy fácil. El día parcial. El día del parcial más claro. Bueno, empezamos entonces con las oscilaciones forzadas. Ya dijimos que una oscilación amortiguada es colocarle realidad al problema en el que nosotros estábamos. Estamos caracterizando un sistema, pero lo teníamos en la Luna y pues allá estábamos en una forma ideal, lo trajimos aquí a la Tierra y aparece entonces esa oscilación amortiguada. ¿Qué resulta con una oscilación forzada? Nosotros vamos a decir que una oscilación forzada es cuando tenemos casi prácticamente todo el movimiento. Es decir,
Usted tenía aquí el sistema masa-resorte, ¿sí? Aquí está en equilibrio, pero usted llegó, puso aquí la masa y lo estiró, ¿sí? Esa es una fuerza externa. Esa es la fuerza externa que ahora nosotros le vamos a añadir. O sea que una oscilación forzada me está añadiendo, digámoslo así, ese valor que yo estoy obteniendo como el valor de que yo estoy iniciando el movimiento, porque es que si ustedes se fijan en el péndulo, ¿qué pasaba? Ah, suelte esa cosa, pero usted en ningún momento ni la soltó ni nada, ella se movió de la nada sola. ¿Sí? No teníamos en cuenta ninguna fuerza externa. Esa es una fuerza externa. Entonces nadie, por ejemplo, en el péndulo preguntó, bueno, profe, ¿y nosotros cómo hacemos para mover eso con la cabeza? ¿Sí? ¿Esto es telequinesis o qué? No. Simplemente nosotros no teníamos en cuenta la fuerza externa. Aquí, esta oscilación, cuando decimos que es forzada, es porque está teniendo en cuenta esa fuerza externa. Esa fuerza externa, en el caso de esta explicación, es una sinusoidal, pero no necesariamente es una sinusoidal. Profesor, ¿por qué trabajamos con una sinusoidal? Porque es que nosotros vamos a trabajar el circuito RLC, ¿sí? Que es un circuito que tiene resistencia, inductancia y capacitancia, y lo vamos a ver como una señal eléctrica. Entonces nos sirve una señal sinusoidal de entrada. Entonces por eso es que estamos utilizando esta, que está acá. Fuerza por el seno de omega t, que es la fuerza externa. Pero usted también puede decir que la fuerza externa es igual a 10. O sea, un número. Usted puede decir que la fuerza externa es igual a una tangente. Usted puede decir que la fuerza externa es igual a un polinomio. Usted puede decir que la fuerza externa es igual a un Euler. Usted puede decir que la fuerza externa es igual a ¿qué? Me faltó un racional. ¿Sí? Usted puede tener muchas fuerzas externas, pero pues en el caso de nosotros vamos a estudiar esta fuerza. Aplicamos Newton. Al aplicar Newton, ¿qué vemos? Fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos una fuerza de oposición, tenemos una fuerza ¿qué? Una fuerza de movimiento que es la de ¿qué? La de Hooke, se me iba olvidando. La fuerza externa igual a masa por aceleración. Entonces, la ley de Hooke, bueno, la fuerza de oposición es menos lambda por B, o sea, seguimos trabajando la misma viscosidad. Tenemos la fuerza de Hooke, que sería entonces menos kappa por X, y tenemos la fuerza, esta fuerza que tenemos aquí, que sería igual a masa por aceleración, que es la fuerza externa. Entonces, la aceleración ya sabemos que es la segunda derivada temporal de la posición, la velocidad es la primera derivada temporal de la posición. Entonces, reemplazamos esos dos valores que tenemos ahí. Al reemplazarlos nos queda menos lambda por b, que sería la primera derivada temporal, menos kappa por x, más la fuerza por el seno de omega t, que es la nueva, igual a la masa por la segunda derivada temporal de la posición. ¿Sí? Ahí no hay mucho, nada. Dividimos entre la masa, entonces nos queda menos lambda sobre m, primera derivada temporal de la posición, menos kappa sobre m por x, más la fuerza sobre m por el seno de omega t, igual a la segunda derivada temporal de la posición. Esto que está restando, lo pasamos aquí a sumar. Y estamos obteniendo entonces esto que es aquí, la segunda derivada temporal de la posición, más lambda sobre m por la primera derivada temporal de la posición, más kappa sobre m por x, y eso es igual a la fuerza sobre la masa por el seno de omega t, que esta es la fuerza externa. Lambda sobre m, ¿qué es? 2 gamma. Kappa sobre m, ¿qué es? Omega al cuadrado. Esto lo pasamos para acá, esto lo pasamos para acá. ¿Sí? Y nos queda entonces esta ecuación. El problema es que esta ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden, con coeficientes constantes, con la primera derivada en la función, pero ya no es homogénea. Les pregunto, ¿cómo solucionamos esta ecuación? Fracciones parciales. Dijo el compañero, con fracciones parciales. Y las otras 14 almas que hay ahí, ¿qué dicen? Ah, 13 almas, porque usted habló ya uno. ¿Ah?
¿Mm? Cuéntenme, a ver, ¿cómo lo hacemos? Piénsenlo ahí mientras traigo agua que tengo sed. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Si le dio o no le dio, ¿cómo hacemos entonces la solución de esa ecuación? Ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes no homogénea y con la primera derivada temporal en la posición o en la variable. ¿Ah? ¿Qué dicen? Bernardo, Esteban, Joan, José. Me sale aquí otra vez. Juan Carlos, Juan José, Carla, Lady, Adrián. ¿Qué se me hicieron otros? Ajá, ¿dónde está? Iba aquí en Adrián, Jesús, Raúl, Wilson, Julián. ¿Y quién está por fuera? Dice Dochan, Wendy, que no asistió a clase, y Jennifer Natalia, que tampoco asistió a clase. Jennifer Natalia, yo no conozco Jennifer Natalia Rubio Ross, no la he visto en ninguna clase. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Acabamos la clase mejor o qué? ¿Qué hacemos entonces para solucionar esa ecuación? Que es la ecuación de movimiento forzado. ¿Qué iba a decir Joan David? No, pensé que lo podíamos resolver por otro lado, pero tampoco no. Pues resulta que esta ecuación diferencial de segundo orden, que es no homogénea, tiene como solución la parte homogénea más la parte no homogénea, es decir, una combinación lineal entre las partes, entre la solución homogénea que nosotros la conocemos, pero aquí hay un problema con esto. Nosotros dijimos ahorita que vamos a utilizar este seno de omega t. ¿Por qué? Pues vamos a utilizar una señal eléctrica. Entonces nos satisface, digámoslo así, tener una solución para f sobre m seno de omega t. Pero resulta que no todos los ejercicios son con f seno de omega t, sino que aquí voy a tener una constante k, voy a obtener un Euler, voy a obtener una función f de x, ¿sí? Entonces quiere decir que yo no puedo solucionar esta ecuación de forma general. Siempre voy a depender de la particularidad que tenga en la parte no homogénea. A mí lo que me interesa de esta ecuación es que yo puedo definir estos dos parámetros. El primero es que la amplitud va a ser igual a f sobre m por la raíz cuadrada de la frecuencia final al cuadrado menos la frecuencia inicial al cuadrado menos 4 veces gamma al cuadrado por omega inicial al cuadrado. La fase A es igual al arcotangente de la velocidad angular al cuadrado final menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces gamma por la velocidad angular final. ¿Sí? Profesor, ¿y de dónde salió toda esa vaina? Bueno, eso salió de que nosotros estamos haciendo la comparación de la parte homogénea con la parte, perdón, de la parte no homogénea con la parte homogénea, ¿sí? Estamos haciendo la relación. Nosotros solucionamos la ecuación, no, porque lo que les he dicho desde el inicio, esto no es un curso de solucionar ecuaciones diferenciales, es de trabajar la fenomenología, de entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué sucedió? Nosotros, esta es la primera ecuación que tomamos que no podemos solucionar. La podemos solucionar particularmente, pero no nos sirve porque nosotros lo que queremos es satisfacer la oscilación forzada. ¿Qué es lo importante? De que la oscilación forzada nos está mostrando
que nosotros podemos obtener una amplitud y podemos tener una dirección en el movimiento. ¿Qué vamos a trabajar? La amplitud y la dirección. Entonces tienen que aprenderse la ecuación de memoria. Claro que pues en clases remotas pues esto de memoria ya no sirve, ¿no? Pero digamos que deberían saber esas dos ecuaciones bien. ¿Alguna pregunta de lo que acabé de decir? ¿No? ¿Hacemos un quiz? ¿Sorpresa? ¿Qué? Lo veo como No, callado. no, 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 pero ¿Qué pasó? Ah, que sí quieren el quiz. ¿Cuántos hay aquí? 15. A ver, grupitos de A2, sí, saquen una hoja. No, que no se puede, grupitos de A2. Bueno, entonces, recuerden que tenemos las ecuaciones, tenemos las ecuaciones del circuito o del oscilador amortiguado y tenemos las oscilaciones ahora para el forzado, ¿no? Teniendo en cuenta que para el forzado, pues vamos a trabajar esta que tenemos acá. Entonces aquí tenemos las aplicaciones de las oscilaciones amortiguadas y forzadas. ¿Qué es bueno, por qué utilizamos el circuito de RLC? Porque el circuito de RLC es el que nosotros tenemos en el laboratorio, ¿no? Ese es el circuito que digamos, podemos trabajar, ¿sí? Bueno, este semestre no lo vamos a trabajar, pero el otro semestre, si Dios quiere, en presencialidad ya lo vamos a poder trabajar. El circuito RLC está prácticamente constituido igual que el circuito RC que trabajaron en electromagnetismo. ¿Joan iba a decir algo? ¿Joan iba a decir algo? No. no, 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 no. El ¿Que, audio. que, que el quiz de una vez o qué, Joan? Que no, profe, que no. Ah, bueno, entonces tenemos el circuito RLC. El circuito RLC está compuesto por una diferencia de potencial inicial, va a tener una resistencia, ¿sí? Va a tener un inductor, que es el nuevo parámetro, por decirlo así, y va a tener entonces una capacitancia o un capacitor. Entonces, la inductancia es una propiedad que tienen algunos materiales, que en este caso cuando los embobinamos o hacemos una bobina, la inductancia me permite a mí, al igual que la resistencia, me sirve como un opositor de la corriente o un opositor de la energía, ¿sí? La inductancia está íntimamente relacionada con el material que nosotros estemos trabajando. Existe inductancia eléctrica e inductancia mecánica. La inductancia mecánica se ve cuando ustedes están viendo materiales. Un sólido que resiste una cierta temperatura puede tener una inductancia mecánica de movimiento, ¿sí? ¿Ya lo vieron? No, ¿no? Eso es de mecánica, ¿cómo se llama? De mecánica de sólidos. No sé si lo habrán visto. Y en este caso es la inductancia, esta inductancia que nosotros tenemos aquí, que es la variación que tenemos sobre el flujo de la corriente, ¿sí? Entonces podemos decir que la inductancia nos permite, ¿sí? Esta inductancia eléctrica nos permite, como es una propiedad de las bobinas, digámoslo así, oponerse. Y podemos sobre esta bobina entonces generar un campo electromagnético, ¿no? Que fue lo mismo que vieron en electromagnetismo, que está absorbido, digámoslo así, por la autoinducción, ¿sí? Eso pues ya lo vieron, ¿no? Simplemente lo estoy recordando. Entonces, esta bobina, nosotros no conocemos el valor de esa bobina. Entonces, nosotros decimos que para la bobina vamos a trabajar que menos L por la corriente o por la derivada primera temporal de la corriente es la definición de el voltaje en la bobina. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar ley de Ohm, ¿no? Aplicamos la ley de Ohm y al aplicar la ley de Ohm tenemos el voltaje en el resistor debe ser igual al voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor para que exista conservación de la energía, ¿sí? Si nosotros violamos la conservación de la energía, pues inmediatamente nos queda todo mal, ¿no? Digamos que por ahora en estas etapas de la física no podemos hacer violaciones de la conservación de la energía. Solo lo podríamos hacer en relatividad y eso con mucho cuidado porque también nos puede costar entonces el alma. El voltaje en el resistor, ustedes ya conocen por ley de Ohm, que es
I por R, ¿no? El voltaje en el inductor no lo conocen, es menos L por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y el voltaje en el capacitor es igual a ¿qué? A lo que vieron allá, capacitancia es igual a Q sobre B, que era carga sobre la diferencia de potencial, entonces el potencial lo despejamos y nos quedaría Q sobre C. Ese es el voltaje en el capacitor, ¿sí? Todo lo que ya saben, miren, bueno, menos esto que entró por definición. Entonces reemplazamos todos esos valores, decimos que I por R menos L por la primera derivada temporal más Q sobre C, ¿sí? Esto es la ecuación, digámoslo así, que tenemos ahí en el circuito, pero nosotros vamos a encontrar la ecuación diferencial de movimiento. ¿Cuál es la ecuación diferencial de movimiento? Tenemos que llevarlo a la forma. Entonces ya tenemos la primera derivada. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos derivar otra vez con respecto al tiempo. Entonces aplicamos derivada temporal en el primer miembro y en el segundo miembro también aplicamos derivada temporal. Entonces, la corriente puede variar con respecto al tiempo, es una nueva unidad de medida, pero la resistencia no, porque si la resistencia varía, entonces la dejamos aquí, entonces nos va a dar cero la derivada, entonces la sacamos. Entonces nos va a quedar R por la primera derivada temporal de la corriente. Aquí esta derivada, con esta derivada total se me vuelve una segunda y aquí tendría entonces la derivada temporal de la carga sobre la capacitancia. La capacitancia es una constante, por lo tanto, la saco de la derivada. Entonces me quedaría R por dI de t menos L de segunda derivada temporal de la corriente más 1 sobre C, que sería la capacitancia, y de Q sobre T es la corriente, mire, ¿sí? Ordenamos la ecuación, esto que está sumando lo pasamos aquí, restando, perdón, lo pasamos a sumar y esto aquí pasaría entonces sumando, restando. Me quedaría L de segunda derivada temporal de la corriente más R, que sería esto de I de T, menos 1 sobre C por la corriente igual a 0. Sí, ya tenemos la forma, mire. Dividimos entre L, entonces nos queda segunda derivada temporal de I más R sobre L por de I de T menos 1 sobre C por I igual a 0. Si nos damos cuenta, esta es la ecuación diferencial del movimiento de un circuito RLC, pero amortiguado, porque tenemos que esto que acompaña, el coeficiente que acompaña la primera derivada es 2 gamma, ¿sí? Que esto es lo que tenemos aquí. Y el coeficiente que acompaña a la función es omega al cuadrado, ¿sí? Solo que lo dejamos negativo, lo dejamos quietico con el signo, no nos arrastremos el signo para no meternos en problemas unidireccionales de propagación, ¿sí? Porque aquí ya podemos empezar a decir que tenemos una propagación muy pequeña, digámoslo así, porque estamos encontrando... Espera. ¿Me explica eso de lo del signo, por favor? Bueno. El signo lo dejamos quieto acá, ¿no? Recuerden que el oscilador armónico es positivo, ¿no? Aquí es positivo. Pero nosotros no arrastremos el signo aquí para que esto nos quede positivo. Dejémoslo negativo, ¿sí? Teniendo en cuenta que simplemente lo que vamos a hacer es tener el valor de la corriente corrido hacia el lado inverso del circuito. Si va para la derecha, pues ahora lo Ok, vamos a poner. ya lo ¿Sí? entendí. Listo, eso es lo que vamos a hacer para que no exista ningún problema de conservación y que tampoco nos vayan a dar los eigenvalores, o sea, que calculemos los valores propios de la función y nos vayan a dar negativos. Que simplemente nos diría que están tomando en cuenta que se están relacionando hacia el lado contrario del movimiento, no es más sino eso, tampoco es algo tan extraño. Entonces mire que la primera aplicación que vimos ya es una oscilación amortiguada, ¿sí? Del circuito RLC. Hasta ahí pues no hemos hecho nada raro, ¿no? ¿O tienen alguna pregunta hasta acá? No, bueno. Entonces, nosotros podemos definir, bueno, ya habíamos definido arriba el tiempo de relajación, acá simplemente recordándoles de que cuando estamos en un sistema amortiguado, podemos tener que 2 gamma es el sistema de amortiguamiento, lambda sobre m, que b puede ser también igual a lambda, en algunos libros, que el tiempo de relajación está íntimamente relacionado con el factor de amortiguamiento, que tenemos que, bueno, que R puede ser igual a beta también en algunos libros, el valor de la frecuencia final de oscilación o de vibración del sistema y la amplitud final teniendo en cuenta el valor de Euler negativo
para que sufra una disipación en la energía. ¿Sí? Esto pues es lo que nosotros vemos arriba, pero se los estoy recordando porque el circuito nos dio amortiguado, ¿no? Entonces con eso pues tenemos más claramente definido nuestro valor. Bueno, ahora lo que hacemos es que vamos a trabajar el sistema, el mismo sistema que trabajamos arriba, el circuito de RLC, pero ahora le vamos a colocar una fuente. ¿Sí? Esa fuente que le estamos colocando externa, ¿sí? Que es pues lo propio, ¿no? Digamos que ahorita cuando coloqué la fuente nadie dijo, profe, pero eso no es una fuente externa. Nadie lo dijo. ¿Me? ¿Alguien pensó en eso? La verdad, ¿alguien pensó en esto? Digan, no. ¿Por qué no pensaron que esto es una fuente externa? Porque simplemente dijimos, ah, no. Porque pensé que estaba cerrando el circuito. Por eso no lo tomé como fuente externa. Estaba cerrando el circuito. No le entiendo a qué se refiere que estaba cerrando el circuito. Si usted cierra el circuito acá y no tiene, pues, digamos que no tiene fuente, ¿dónde sacamos la corriente? Por eso mismo, o sea, por eso dije, o sea, llegué a la misma conclusión de dónde sale la corriente. Entonces, eso es lo que debe cerrar el circuito, la corriente. Por eso no lo tomé como una fuente externa. Y yo le vuelvo a preguntar, si yo no tengo esto que tengo acá, ¿de dónde saco la corriente? Digamos que usted tiene el circuito acá, así. Tengo el resistor, tengo la bobina y tengo el capacitor. Necesito necesariamente una fuente para que se genere corriente, ya que si usted después lo quiere cerrar, pero ahí ya hubo una corriente, el capacitor medio se llenó y empezó a botar una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz en sentido contrario, ¿sí? Pero entonces siempre se va, o sea, en este caso, cualquier electricidad que le entrara se tomaría como una fuente externa, ¿sí? Claro, porque eso es la Ah, ok, realidad, listo. esa es la realidad en la que ahora estamos viviendo. Todo sistema que usted le introduzca una energía siempre va a tener un sistema forzado, ¿sí o no? Porque nosotros primero que dijimos, ah, no, cuando estamos en la luna, nadie preguntó, oiga, pero ¿y quién está moviendo el péndulo? ¿Quién está moviendo el sistema más a resorte? No, nadie dijo nada. Dijeron, no, quedémonos calladitos. Cuando pasamos a oscilaciones, perdón, a movimiento superposición, ahí teníamos también fuerzas externas, porque si no, entonces, ¿cómo íbamos a generar el movimiento? Nadie dijo nada tampoco. Ahora que estamos en oscilaciones amortiguadas, tampoco nadie dijo nada. Pero ya vieron las forzadas, entonces ya usted en las forzadas ya sabe que todo sistema necesita una alimentación externa, ya sea mecánica, eléctrica, química, biológica, pues para poder funcionar, ¿sí o no? Si no, ¿cómo? Entonces yo le dije, raro que aquí nadie dijo, no, pero esta fuente no es Sí, ok, externa. ya lo entendí, ya lo entendí. Bueno, entonces esa fuente que nadie dijo nada, aquí sí la vamos a ver, mire, abrimos y le dijimos, ahora sí tenemos una fuente. Solo que en este caso, la fuente que va a ser una fuerza externa, que va a ser sinusoidal, nos va a permitir entonces encontrar la ecuación de un sistema forzado, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa. Entonces vamos a hacer lo mismo, aplicamos ley de Ohm. Tenemos ley de Ohm en el resistor, que es igual al inductor y en el capacitor, para que no haya ningún problema con la conservación de la energía. Como esto es una fuerza externa, debemos añadírsela a la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque ya no estamos haciendo la que es estática. Digamos que antes simplemente decíamos, no, pues genere ahí un electrón, que el electrón se vaya moviendo y llegó hasta aquí, se perdió el electrón, generó una corriente y eso fue lo que estudiamos. Eso fue lo que hicimos ahorita prácticamente. Movimos un solo electrón. Pobre electrón, le tocó ir a hacer todo el recorrido, se fue aquí, volteó en la bobina y se fue aquí en el capacitor, no se almacenó, sino que siguió derecho y pasó. ¿Sí? Eso me generó una corriente y por esa corriente pude estudiar el circuito. Entonces, aquí sí no, aquí ya tenemos la alimentación, está pasando un chorro de electrones, aquí tenemos todo el chorro y por lo tanto nos está generando una corriente que es estacionaria, ¿no? La estamos tomando en cuenta como una corriente estacionaria. Aplicamos la ley de Ohm, voltaje en el resistor igual al voltaje en el inductor, más el voltaje en el capacitor, más la fuerza externa que le estamos introduciendo.
El profesor se cayó, me caí yo. Hola. No me he caído, no me he caído, sino que simplemente abrí la ventana. Bueno, entonces resulta que, a mí eso da risa. ¿Qué? Entonces tenemos el voltaje en el resistor. El voltaje en el resistor es I por R, ¿sí? Ya sabemos. El voltaje en el inductor es menos L por la derivada inicial, primera temporal de la corriente, más Q sobre C, que sería el voltaje en el capacitor, y más la fuerza externa. Bueno, en esta fuerza externa la colocamos cosenozoidal, ¿sí? Una fuerza cosenozoidal o una fuerza sinusoidal. La misma vaina, pero desfasados en pi medio, ¿no? No les olvide nunca. Bueno, derivamos entonces en el tiempo porque pues ya tenemos la forma de la ecuación. Al derivar en el tiempo, Profe, ese tenemos pi medio se toma con la calculadora en radianes, ¿cierto? y Ok, siempre. ok. Entonces, listo. Derivamos en el tiempo. Nos va a quedar entonces la primera derivada temporal de I por R. Tenemos entonces la derivada de todos estos términos que tenemos aquí. Entonces, R lo sacamos de la derivada porque es una constante. Nos queda la primera derivada temporal del tiempo, es equivalente a menos la inductancia por la segunda derivada temporal de la corriente más 1 sobre C, sacando a C como una constante de la derivada, y nos queda de Q sobre dt, que es la corriente, más la fuerza. Esta fuerza es una constante, 20 newton, 30 newton, por la derivada temporal del coseno de omega t, ¿sí? Entonces ya sabrán por qué coseno, para que nos dé un seno, miren, ¿sí? Queda más bonito con un seno. Entonces, tenemos que ordenar. Entonces esto que está restando lo pasamos a sumar, este que está sumando lo pasamos a restar, y esta sí la dejamos quietica, ¿no? Y ya sabemos entonces que dividimos entre L, porque pues tenemos aquí la L, dividimos entre L, y nos quedaría entonces segunda derivada temporal de la corriente, más R sobre L, que sería el factor de amortiguamiento, 2 gamma, ¿sí? De amortiguamiento, menos 1 sobre C, que es omega al cuadrado, y esto es equivalente a menos F sobre L, porque eso lo dividimos acá, y como es una derivada del coseno, entonces la derivada del coseno nos da negativa, nos da menos seno, menos aquí, seno de omega t, ¿sí? Y pues acá tenemos las constantes. Eso que acabamos de hacer es pues exactamente lo que veníamos haciendo con los demás ejercicios. Vamos a colocar esto acá. Uy, qué feo eso. Para que se resalte que estas son las constantes. Listo. Tenemos entonces que esta ecuación, pues efectivamente es la ecuación de un oscilador forzado, ¿no? ¿Sí? Que en este caso lo colocamos seno de omega t, y por lo tanto ya sabemos cuál es la solución en amplitud. La amplitud es igual a f sobre m raíz cuadrada de omega f cuadrado menos omega inicial cuadrado menos 4 gamma al cuadrado por omega final. ¿Sí o no? Esa es la solución en amplitud. Y ahora la solución en el ángulo, la arcotangente de omega f final menos omega inicial, no me quedó ahí espacio, sobre 2 gamma por omega final. Esas son las dos ecuaciones que se tienen que saber ya de memoria, ¿no? Pues las acabamos de ver. Esas ecuaciones entonces me permiten decir que yo tengo esa solución del circuito RLC. Entonces ahora sí se dan cuenta por qué, pues trabajamos en función de, de esta sinusoidal, ¿no? O de esa cosenozoidal, que simplemente es el desfase. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, señor. Bueno, eso es lo importante. Esas son las dos condiciones, digámoslo así, o las dos ecuaciones que consideramos las aplicaciones más relevantes del circuito RLC, un águila, del circuito RLC, ¿no? Para oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas. Igual a 0,2 metros, posee una longitud de 0,5 metros, asociada a una densidad de 2 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico. Se mueve libremente con una fuerza de oposición igual a menos 2 CR por B y una fuerza externa de F sub E igual a seno de 2T. Encuentre la ecuación y los parámetros. Inmediatamente leo yo el ejercicio, inmediatamente yo sé a qué ecuación o qué ecuación es la que voy a encontrar. ¿Qué ecuación voy a encontrar?
Quiz. Movimiento forzado, profe. ¿Movimiento qué? Forzado. Movimiento forzado, muy bien. Entonces ahí empiecen a hacerlo. Tienen 5 minuticos para que lo hagan. ¿Qué pasó? ¿Cómo van con el ejercicio? Llevan 1 minuto, ¿sí? ¿O no? ¿Ya están calculando la ecuación? ¿Sí? ¿Sí lo están Profe, haciendo o no? ¿Qué sí lo pasó? estamos haciendo, pero no somos tan pro como usted, nos un poquito más de tiempo. No, pues yo no le estoy diciendo, primero yo no soy pro y segundo, pues le estoy diciendo que si lo están haciendo. Ya que lo están haciendo, saquen una hoja, anotan en una hoja y ya ahorita les subo el enlace para que lo suban ahí en el Teams de que es el primer quiz, ya que es un ejercicio en clase y ya lo valemos por el primer quiz. ¿Hay cuántos? Ah, hay 16, ¿ves? Ya llegó uno más. ¿Listo? A ver, ejercicio de quiz, y le coloco aquí arriba que este es el quiz. Pero entonces le voy a borrar esto, porque si no se dan cuenta. No, profe, no sea así porque borró, o sea, está borrando todo como quien dice la parte donde uno se puede guiar. Acá son que ya la habían copiado. Entonces, coloquémosle aquí. Quiz. ¿Hoy es qué? Hoy es aquí, dice viernes 17 de septiembre. Cópienlo ahí rapiditico, toman la foto, ahí les dejo ahí 20 minuticos para que lo terminen. Y ya tienen la primera nota del quiz. Bueno, miren, tan bonito que es hacer un quiz. Mire, y en clase, ¿no? Es lo mismo que les estoy explicando.